En asma, que es un tema rentable, ¿qué hay que saber? Acá, puntualmente, te he puesto esta diapo para dos cositas nada más, de manera muy puntual, porque luego te voy a hacer una esquemita bien chévere. En asma, chicos, quiero que se acuerden de esto. Los sonidos respiratorios no necesariamente se relacionan con el daño. La otra es un interno, viene un paciente a la emergencia, le da de alta. Oye, ¿por qué le has dado de alta a ese paciente que ahí se muere en su casa? Porque el paciente no tiene sibilancias, doctor. Oye, cuando el asma es más severo, ya ni escucha las sibilancias. El pata está recontra severo, el desgraciado le da de alta, pero no se escucha, no creo que soy asmático. Pero ni tienes ni sibilancias. No, pues, oye, sonido respiratorio. Otro dato importante, la presión de CO2. ¿Ok? La presión de CO2. Cuando el CO2 se eleva más de 45, sospecha que el pata se está agotando, se está fatigando. Eso ocurre en estado de severidad. Dos detalles importantes: severidad. Puede haber silencio, uno, y la segunda es que el CO2 puede estar muy elevado. Cuando un CO2 se eleve un asmático, no se te ocurre irte y dejarlo, porque el pata por fatiga se va a morir en su cama. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre en estas situaciones? Probablemente vas a tener que llevarlo a la ventilación mecánica. A la ventilación mecánica. ¿Ok? Entonces, un dato importante, toda esta parte de acá de este cuadrito lo vas a interpretar cuando vayamos a hacer la fisiopatología. Observemos acá un poco de las células. Las células implicadas en el asma. ¿Cuál de todas estas células es la más importante en el asma, chicos? ¿Cuál es? Los linfocitos. El más importante son los linfocitos. Los T helper 2 son los que originan todo el daño. Por eso es que los corticoides son la base del manejo del asma. ¿Ok? Los corticoides son la base del manejo del asma. Hay que tener en cuenta eso. 2. Los mastocitos, ¿qué hacen? Los mastocitos aumentan la liberación de histamina. Entonces eso vas a recordar. Y te he puesto esto acá arriba, mira. Asma, mastocito, histamina. Y acuérdate también del histoplasma. ¿Por qué me lo pongo el histoplasma? Porque tiene una clínica muy parecida con sibilancias, solamente que tiene ganglios calcificados en el ilio. El único que lo diferencia y que viene de la selva, ¿no? Eosinófilos. ¿Qué hacen los eosinófilos? Están relacionados con la gravedad. Con la gravedad. ¿Ok? Con la gravedad. Los neutrófilos van a estar elevados, ¿sí? Van a estar elevados, pero no le vas a echar la culpa de algo. También las células dendríticas van a estar elevadas. Los macrófagos van a estar elevados. Entonces, en otras palabras, doctor, todo el cuadro inflamatorio está elevado, todas las células están elevadas. Sí, pero hay tres células que son las que van a ser las más importantes. ¿Ok? Por eso es muy importante, chicos, que recuerdes esto, ¿no? Linfocito T, mastocito y eosinófilo van a ser muy importantes dentro del asma. Los macrófagos tienen un receptor de fracción constante de la inmunoglobulina E, también, por si acaso. ¿Ok? O sea, la inmunoglobulina E se va a depositar mucho en los macrófagos. Entonces, también podrían haber fármacos que bloqueen. Por eso existen fármacos que bloquean a diferentes niveles, ¿no? Algunos van a bloquear a los linfocitos, algunos irán a los mastocitos, como el cromoglicato, por ejemplo, ¿no? Bloquea la liberación. Algunos bloquean directo a la inmunoglobulina E, ¿sí? Como el omalizumab, ¿no? Entonces van a haber diferentes fármacos, pero los más importantes células son linfocitos T, mastocitos y eosinófilos. ¿Ok? Dentro ya conociendo a las células, quiero ver qué tipo de daño estructural está implicado en el asma. En el epitelio bronquial, ¿qué cosa va a ser importante? Va a estar dañado generalmente el epitelio bronquial. En la musculatura lisa, ¿qué va a haber? Hipertrofia celular lisa, eso es lo que domina. En la célula endotelial, ¿qué va a haber? Va a haber supresión, expresiones de moléculas de adhesión, o sea, hay un cuadro proinflamatorio en el estado de asma. ¿Qué va a haber en los fibroblastos? Vamos a encontrar procesos de remodelación, o sea, va a haber cambios en el asma, en la remodelación. ¿Qué va a pasar con los nervios colinérgicos? Van a estimular sobre todo la broncoconstricción y la secreción de moco. Entonces ya estamos viendo que se está condicionando cambios estructurales dentro del asma. Células primero, cambios estructurales segundo. ¿Qué vamos a ver? Que va a haber una comunicación, una atmósfera de comunicación. Las quimioquinas, ¿qué van a hacer? Van a reclutar.
Los leucotrienos, ¿qué van a hacer? Van a broncoconstreñir. Las citocinas van a mediar la respuesta inflamatoria y la inmunoglobulina E, de todas las inmunoglobulinas, es la que más se va a asociar a la respuesta alérgica prolongada. O sea, lo que hace la inmunoglobulina E es que una respuesta A la va a expandir más la respuesta. ¿Ok? Y esto ocurre en algunos pacientes, que se llama atopía. Atopía es cuando hay un aumento anormal de inmunoglobulina E en las personas. Eso viene de fábrica ya. Tu mamá tiene atopía, tú tienes atopía. ¿Ok? Es una condición. Pero no necesariamente porque tienes atopía te va a dar asma. No. Va a haber una condición de desarrollo inflamatorio que va a estimular que esto se propague. O sea, los atópicos van mal todavía. Se empeoran, van peor. Entonces, eso hay que tomar en consideración. ¿Ok? ¿Cuáles son los mecanismos de obstrucción en la vía aérea del asma? 4 mecanismos fundamentales que vamos a encontrar en el asma. Contracción del músculo liso bronquial, o sea, va a haber broncoconstricción. Edema de la vía aérea, ¿por qué? Porque va a haber exudado microvascular, ¿ok? Microvascular. Hipersecreción de moco, ¿por qué? Porque va a haber un aumento de células caliciformes a nivel del epitelio y va a haber un aumento de glándulas submucosas a nivel de la zona submucosa, ¿ok? Cambios estructurales de la vía aérea, al final va a haber fibrosis. Entonces hay que evitar este detalle, la fibrosis. Entonces, doctor, ¿cuál es el triángulo cardinal del asma? El triángulo cardinal del asma está mediado por la broncoconstricción, está mediado por la hipersecreción y está mediado por el edema. Tratamientos que yo voy a trabajar son de 2 tipos. ¿Quién hace broncodilatación? Acá está la mancha, broncodilatación. El edema, ¿con qué lo voy a controlar? Con antiinflamatorios. La hipersecreción de moco con antiinflamatorios. Los cambios estructurales con antiinflamatorios. Pregunta para todos, ¿cuáles son los fármacos del asma? ¿Broncodilatadores o antiinflamatorios? Antiinflamatorios. Entonces el mejor fármaco antiinflamatorio son los corticoides porque van a bloquear a los linfocitos y es mejor darlo inhalado porque evita los efectos secundarios sistémicos. ¿Cuáles son los efectos adversos de los inhalados? 2 fundamentalmente: candidiasis orofaringia y disfonía. ¿Y cuáles son los más frecuentes de los sistémicos? 2 fundamentalmente: osteoporosis y síndrome de Cushing. Así lo tienes que tener puntual en tu cabeza. ¿Ok? Muy bien. Factores desencadenantes de la crisis, directos e indirectos. De los directos, de todos, ¿cuál es más importante? Los virus y los alergenos. Por ejemplo, virus cualquiera, rinovirus, cualquier tipo, alergia. Por eso que los patas que tienen un resfrío pueden decir que desarrollan una crisis. ¿Ok? Y los alergenos, de los más importantes, el ácaro. El famoso ácaro dermatofagoides, ¿no? Es de los más importantes. Chicos, ustedes, ¿dónde tienen más ácaros en su casa? En el colchón. En el colchón de ustedes ha pasado muchas vidas, ¿es cierto? Los ácaros, lo más abundante, son los más importantes de la exacerbación. Tenemos luego tabaco, cambios de temperatura, contaminantes atmosféricos, no hay problema. Y de los indirectos, mira todo: ejercicio físico, algunos alergenos, sobre todo en los alimentos, ¿sí? Embarazo, tormentas, inversiones térmicas, fármacos, sinusitis, menstruación, el reflujo, o sea, varias cosas que pueden exacerbar de manera indirecta, ¿no? Hay que tomarlo en consideración eso. Con respecto a la clasificación, para poder entender, te voy a hacer un cuadrito. Vamos a poner acá. Vamos a hacer este cuadrito para poder entender. A ver, 1. Diagnostiquemos el asma. Mira, hay 2 situaciones. La primera situación es que te va a venir un pata que ya tiene un proceso, por ejemplo, de obstrucción. Entonces, como está obstruido, no sabemos si es EPOC o es asma, no sabemos. Entonces le vamos a hacer una prueba de broncodilatación. Le vamos a dar 2 puff y vamos a medir una espirometría en media hora. Le hacemos la prueba de broncodilatación y esta puede salir positiva. ¿Cuándo se considera positiva? Cuando hay un aumento del BEF1, ¿sí?, mayor de 12%. ¿Ya? Imagínate la situación B. El pata viene tranquilo, no está obstruido, pero tú quieres diagnosticar asma.
le haces una prueba de broncoconstricción. Diferente, ¿no? La anterior era broncodilatación, esta es broncoconstricción. Salió positiva. ¿Y qué ocurre ahí? Quiere decir que ha habido una disminución del BEF1 mayor del 20%. Con esto ya has diagnosticado asma y has comprobado el criterio de reversibilidad del asma, a diferencia del EPOC, que es irreversible, ¿no? Muy bien. Ahora vas a hacerle algunas preguntas y luego lo vas a poder clasificar. Tenemos en clasificación crónica, o sea, paciente de consultorio externo. Este es un paciente de consultorio externo. Tenemos al asma intermitente, al asma persistente leve, al asma persistente moderado, al asma persistente grave. ¿Ok? Y lo vamos a clasificar de acuerdo a 4 variables. Tenemos el BEF1, tenemos las crisis, que pueden ser crisis diurnas, las crisis, que pueden ser crisis nocturnas, y las intercrisis. ¿Ok? Intercrisis. Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar acá? Mira, el BEF1. El BEF1, entre el persistente leve y el intermitente están parecidos, mayor o igual a 80% su BEF1. El persistente moderado tiene entre 60 y 79% y el persistente grave tiene menos del 60%. ¿Ok? Muy bien. Después tienes que aprender a diferenciar todos estos. Este cuadrito lo vas a pegar en tu cuarto, frente a tu escritorio, donde tú estás estudiando, para que lo puedas recordar. Porque al comienzo es memorístico, pero luego ya te vas a familiarizar. ¿Ya? Te voy a enseñar las diferencias para que puedas hacer con facilidad las preguntas. Mira, un intermitente típica pregunta que te puedan hacer, en las crisis diurnas tiene molestias menores de una vez por semana. ¿Ya? En las crisis nocturnas es menores a 2 veces por mes. Y entre las crisis está el pata asintomático. Este es el dato clave. Que entre las crisis está asintomático. Dato clave. ¿Ok? Típica pregunta, ¿no? Paciente que en las temporadas de invierno, verano, así, cambios de estación, hacen crisis. O sea, no es permanente. Entre los cambios de estación hacen crisis. Eso es típico de estos pacientes asintomáticos. ¿Ok? Asintomáticos entre las crisis y nada más. Es importante esos datos. ¿Ya? ¿Cuándo aplican los datos de crisis diurna y nocturna? Cuando quieres diferenciar un persistente leve de un persistente moderado. Por ejemplo, en un persistente leve, ¿qué encuentras? A nivel diurno, más de una vez por semana las molestias. O menos de una vez por día. ¿Ok? En el nocturno, más de 2 veces por mes. O menos de una vez por semana. Acá vamos a encontrar algo de limitación. Algo de limitación, limita algo el persistente leve, limita algo. ¿Ok? Entonces logra hacer el esfuerzo, pero se limita, pues, ¿no? Logra hacer el esfuerzo, pero se limita. A tomarlo en consideración. ¿Ya? Logra hacer el esfuerzo, pero se limita. En el persistente moderado, ¿qué encontramos? La crisis es diaria, de los días es diario. Y las noches ya son más de una vez por semana, mayor a una vez por semana esto. Mayor o igual a una vez por semana. O sea, las noches son del moderado, ¿no? Es muy frecuente que él venga y diga, no, doctor, en la semana más de que 3 veces a la semana, en la noche me levanto, y es típico del moderado. ¿Ya? Típico del moderado. El pata está bien limitado de manera severa su esfuerzo físico. Hay una limitación severa también, ¿ok? Pero la noche lo marca. La noche lo marca. En el grave vas a encontrar que esto es frecuente. Esto también es frecuente y hay una súper grave limitación del esfuerzo. ¿Ok? Recontra grave limitación del esfuerzo. Entonces, chicos, este cuadro te lo tienes que aprender muy bien, ¿no? Paciente típico está en consultorio externo, ¿ok? Y estamos estudiando el asma. Ya has hecho tus pruebas, lo has diagnosticado, le haces las preguntas, cómo están las crisis, y según eso vas a ver si es un intermitente, persistente leve, persistente moderado. O sea, eso te viene en el ENAN. ¿Ya? En el ENAN les gusta preguntar este cuadrito. Entonces hay que recordar, es una pregunta, mira, si tú le respondes una pregunta bien ganada, ¿ya? Bien ganada. Entonces hay que tomar en consideración ese dato en las clasificatorias. El manejo viene de conocer este cuadro, mira, desde el intermitente para adelante
A todos, desde el intermitente para adelante, le vas a dar beta 2 de acción corta. O sea, ¿quiénes? Salbutamol, fenoterol, albuterol. Beta 2 de acción corta. Albuterol, fenoterol, acuérdate, fenoterol, salbutamol, albuterol. Te van a preguntar cualquiera de esos. ¿Ya? Beta 2 de acción corta. En el persistente leve, pregunta de examen, agregas corticoide inhalado hacia adelante. Corticoide inhalado para adelante. A partir del moderado, agregas para adelante el famoso LABA. Beta 2 agonistas de acción larga, LABA. Y en el severo o el grave, para adelante, toda la mancha que te imagines. O sea, puedes tener sulfato de magnesio, situaciones extremas, pacientes con control con omalizumab, casos severísimos de adrenalina que lleguen mal y todo, ya es un persistente grave, ya que están muy mal. Entonces acaba de hacer mezclas que no te imaginas. Incluso puedes llegar a niveles de asma refractario y ahí se da inmunosupresores. ¿Ok? Entonces niveles altos. ¿Ok? Entonces en el ENAN les conviene saber cuándo inicio corticoide, 1, y cuándo agrego LABA. Son las dos preguntas que te van a hacer a ti. Entonces dentro de los algoritmos ustedes van a escuchar hablar de los asmas controlados, y los controladores distintos son los fármacos que te he ido dando en diferente orden. ¿Ok? En diferente orden. Y acuérdate esto, la escalera. Entonces, en intermitente, beta 2. ¿Sí? Persistente leve, corticoide. Persistente moderado, corticoide. Le aumento la dosis, pero le agrego LABA. Persistente severo, corticoide. Y ya le agrego diferentes combinaciones múltiples, incluso los anticuerpos contra la inmunoglobulina I, o sea, el omalizumab. Y el asma refractario, corticoide oral más inmunosupresores. ¿Ok? Entonces eso tenlo en consideración. ¿Ya? En el caso de la exacerbación aguda, vamos a aprovechar esta diapo. Ya la han escrito, ¿no? Voy a borrarla. Vamos a hacer un caso de exacerbación aguda. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando llega emergencia el pata? Muy bien. Cuando el pata llega a la emergencia, te van a pedir clasificar la exacerbación aguda, ¿no? En chibolos, en niños, ustedes usan el Birman y Pearson, ¿no? Pero en los adultos van a utilizar esta escala, ¿ya? Para eso, la escala tiene que ser clínica, para que tenga práctica y tú lo puedes aplicar, pues, ¿no? Tienes una escala clínica. Entonces, mira, vamos a usar variables clínicas, ¿ya? Trabajo respiratorio. Vamos a usar cómo es el habla. Vamos a usar la taquicardia. Y vamos a usar la taquipnea. ¿Ok? Trabajo respiratorio, taquicardia y taquipnea. Esos son los clínicos, ¿no? Criterios clínicos. Doctor, yo quiero agregarle algún AGA. Ya, si quieres agregarle un AGA. En el AGA, ¿qué nos importa? El CO2, ¿no? Doctor, ¿y podemos agregarle una espirometría también? Solamente con fines académicos, ya. Vas a agregarle el BF1 para poder clasificar, ¿ya? ¿Qué características? Vamos a sacar el leve, el moderado y el grave. El pata acá no es en consultorio, ¿eh? Acá el pata está en la emergencia, está viniendo por una crisis. ¿Ya? Es un cuadro agudo, una exacerbación aguda o una crisis. Bien, vamos a poner el cuadrito. Ya te van a poner el caso clínico y tú tienes que saber clasificar. Ya, muy bien. Primero vamos a clasificar con los ojos y con las manos y con los oídos. O sea, cuadros clínicos. En el leve vamos a encontrar que el pata tiene dificultad del trabajo respiratorio cuando hace esfuerzo. En el moderado, cuando está hablando, ya tiene dificultad. O sea, habla y está como que se cansa. Y el grave, vamos a encontrar generalmente que está en reposo y está con un trabajo respiratorio muy importante.
¿Ya? Con respecto al mismo habla, ¿cómo es? El leve logra hablar párrafos. El moderado habla frases y se entrecorta. Y el grave habla solo palabras y hasta que se cansa. Con respecto a la frecuencia cardíaca, menos de 100 a 120 y más de 120. Con respecto a la frecuencia respiratoria, menos de 20 a 30, más de 30. ¿Ok? Doctor, ¿y cómo estará con respecto al CO2? Mira, hasta moderado el CO2 está en menos de 45. A partir de grave ya el CO2 se elevó de 45. Y el caso del BEF, el BEF1 es mayor de 70 en leve, de 50 a 70 en moderado y en grave es menor de 50. En algunas literaturas vas a poder encontrar que el BEF le ponen como más de, antiguamente sobre todo, más de 80, a este le ponen de 60 a 80 y acá le ponen menos de 60. ¿Ya? Pero la que te pongo en grande esa es la que nosotros manejamos. Con esto, chicos, ustedes le van a poner un caso clínico y tienen que aprender a clasificar. Y van a saber si el pata está en leve, está en moderado o está en grave. Con esto va a salir el tratamiento de la exacerbación aguda. ¿Por qué? Porque puede ser que él esté en leve o que esté en moderado y grave. Si el pata está en leve, vas a hacer 4 puff de beta 2 agonistas de acción corta. Luego le vas a dar un tiempo de descanso de 10 minutos y vas a volver con 4 puff más. 10 minutos y así vas a estar. ¿Cuánto tiempo puede estar así? De 30 minutos a 1 hora. De 30 minutos a 1 hora. Si el pata después de ese tiempo no responde a la terapia de rescate, ¿qué haces? Tienes que aplicarle terapia para moderado y grave. La mnemotecnia es boca, ventila, M. ¿Ya? Boca, ¿por qué? Por beta 2, agonistas de acción corta, continúas. Y también por el bromuro, porque te acuerdes, o sea, un anticolinérgico. El bromuro no tanto porque broncodilate, sino porque estimula la tos. Entonces tú estás al toser, ¿qué ocurre? Aumenta el oxígeno. ¿Ok? En la parte oxigenatoria, tratamos de que el paciente con asma maneje una saturación mayor de 92. Y si le damos oxígeno, tratamos de que el FiO2 no sea mayor de 0,35. ¿Ok? ¿Qué hacemos con respecto a los corticoides? Le damos corticoides endovenosos. Hidrocortisona, por ejemplo. ¿Y qué vamos a hacer también? En algunos casos severos, adrenalina se podría utilizar. Cuando todo esto esté fallando, niveles mayores, vas a ver que pueden usar sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio. Ya cuando estás recontra fregado y el pata está subiendo el CO2, prácticamente en fatiga, lo puedes meter a ventilación mecánica. Ventilación mecánica. ¿Ok? Entonces el asma termina en ventilación mecánica, a diferencia del EPOC, ¿no? Cuando un EPOC viene con exacerbación así bien marcada, no lo metes a ventilación, no lo entubas. Ahí le pones ¿qué cosa? CPAP. Ventilación, o sea, es una ventilación mecánica no invasiva, como una máscara total, le ponen toda su cara al EPOC y ahí está sentado en su sillón, ¿no? Ventilación mecánica no invasiva. ¿Ya? En cambio acá es invasiva total porque tienes que meter la intubación orotraqueal típica, pues. ¿Ya? Entonces acuérdate, chicos, de cómo es el manejo de la exacerbación, cómo lo vas a hacer, cómo te vas a enfrentar a las preguntas, porque el asma es uno de los casos que les encanta preguntarte. ¿Ok? Muy bien.